Bien, amigos de BPI, hacemos este nuevo contacto en vivo, esta vez para conversar sobre las implicaciones que tiene este censo automotor, la aplicación pues que ha impuesto el gobierno de que las personas tengan que sacarse un carnet para adquirir la gasolina. Y vamos a conversar sobre esto con Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos. ¿Cuáles son las implicaciones entonces en derechos humanos que tiene que un gobierno obligue a sus ciudadanos a sacar un carnet para adquirir un servicio? Sí, lo más grave es que el gobierno no actúa con humildad, actúa con prepotencia, impregnado de amenazas, de humillación, de vejación, descuidando que el único documento que le permite la identificación al ciudadano, y está establecido en nuestra Carta Magna, y si esto existe, deben respetarla, es la cédula de identidad. La imposición por funcionarios del gobierno hacia un pueblo que está allí aguantando la hambruna, la falta de medicamentos, una salud colapsada, donde hay protestas por todas partes para buscar un mejor salario, para combatir una hiperinflación indetenible, donde el kilo de carne ya está por los 9, 10 millones de bolívares, donde el sueldo mínimo son 5.190 bolívares, donde no alcanza para comprarse una docena de huevos, no hay proteína, y donde hay un calvario de mucha gente que camina por las calles sin esperanza, camina por las calles buscando un efectivo. Cuando va a buscar el efectivo, a veces se caen el sistema y la plataforma de los bancos. Es decir, es un gobierno que desprecia la vida, es un gobierno que vulnera los derechos fundamentales, constitucionales. Por ejemplo, cuando se quiere imponer como guapetón, como si fuese un pueblo, que viene a ser el único elemento de seguridad social que tiene este pueblo, porque ha sido maltratado. Aquí no hay convención colectiva, aquí no hay discusiones de contrato colectivo, aquí la gente no tiene estabilidad laboral. Así, si tú no estás con el gobierno, no comes, no vives. Si protestas, las ideas se combaten con balas y cárcel, y cuando vas a protestar es posible que te lleguen al SEBIN, que te van a buscar a tu casa sin orden de allanamiento, y allá te aplican lo que llaman tratos crueles e inhumanos. Es decir, es un grado de indefensión cuando se le dice, si tú no tienes el carnet de la patria, no vas a tener acceso a la gasolina, descuidando que está limitando el libre tránsito y la movilidad. Por ejemplo, la gente que vive en las ciudades más pequeñas de Venezuela, que la salud está colapsada, que no hay hospitales y que no tienen seguros para ir acceso a una clínica privada. Si se enferman en estos últimos 3 días, ¿cómo hacen para movilizarse a Caracas? Como yo no tengo el carnet de la patria, tengo que pagar en dólares. ¿Quién me da el dólar a mí? Y por otra parte, cuando ayer hacíamos una circulación por el área metropolitana de Caracas, hablando con los surtidores, con la gente humilde, aquella gente que no está formada académicamente, pero que tiene valores y principios, me preguntaban, bueno, defensor, y así me lo dice, lo digo en forma humilde, ¿cómo hacemos cuando vengan estas grandes colas y alguien no tiene el carnet de la patria? ¿Qué debo hacer yo? Yo no estoy orientado, a mí no me han reunido, a mí mi jefe no ha hablado conmigo. Es una improvisación y corren el riesgo de cualquier situación irregular que se presente. De allí que entonces estamos en presencia de una humillación, una vejación, una vulneración a los derechos fundamentales, ante la ausencia de quien tiene la figura importante de asumir la defensa sin color político, por ejemplo, el defensor del pueblo, que no aparece por ninguna parte, que no se siente identificado con el dolor de la gente, que no opina cuando las enfermeras van a protestar por un salario digno, cuando vienen los niños con pacientes crónicos que están buscando una vida porque sufren de cáncer, las que no tienen quimioterapia, los que no tienen antirretrovirales porque sufren de VIH-Sida, los que no tienen un hipertensivo porque cuesta 16 millones de bolívares, los que no tienen una cápsula para diabetes, o los que no se pueden deslizar. El defensor prácticamente metido en una oficina llena de aire acondicionado que no era del pueblo. Y lo más grave es que ahí está en la fiscalía un amigo que trabajamos juntos. Tenemos 35 años en esta lucha. Yo no sé si él tiene más que yo o yo tengo más que él. Por lo importante que él tiene una atribución que le da la Carta Magna, que le da esto, que es la protección de los derechos humanos. ¿Y qué son derechos humanos, Tarek Willanzá?
que tú estás bien formado y fuiste una persona que colaboraste mucho en el nuevo paradigma, lo que son los derechos humanos en nuestra Carta Magna, y estás en silencio, has convalidado esas vejaciones. Tú sabes muy bien que todos tenemos el derecho a la vida, tú sabes muy bien que todos tenemos el derecho a la salud, tú sabes muy bien que todos tenemos el derecho al libre tránsito, y tú sabes muy bien que el artículo 19 establece la no discriminación por razones políticas, es un derecho constitucional, y tú sabes muy bien también, Tare, que el artículo 21 habla que todos somos iguales ante la ley. Al ser así, y tú desapareces, entra en un grado de indefensión la mayoría del pueblo, porque mucha gente aspira que tú como defensor y ahora como fiscal provisorio asumas esa responsabilidad de defenderlo, que interceda ante el gobierno, ante el Estado, que esa imposición hay que pararla, que tiene que ser más humilde, que hay que ser más tolerante, que hay que buscar una reconciliación, que hay que buscar un mecanismo distinto a imponerle. Si no tienes el carnet, no tienes la gasolina. Si no tienes el carnet, no tienes tus derechos. Si no tienes el carnet, no puedes acceder a los medicamentos. ¿Qué es eso? Se vulnera también, Tare, lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma. Somos signatarios. El año 2000 se planteó el Estatuto de Roma, que viene a ser el soporte de la Corte Penal Internacional. Ahí establece que el apartheid político es condenable. Me explico. El apartheid político, cuando imponen el carnet de la patria, es un acto discriminatorio por razones políticas. Eso es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, ¿hasta cuándo vamos a estar aceptando la ausencia de ustedes, del defensor, de la fiscalía? De allí que estoy planteando como defensor de derechos humanos, como parlamentario, como abogado y como ciudadano, que detenga esa imposición y que se sienta en una mesa, un punto de encuentro, porque el pueblo no es responsable de la complicidad de los militares en la frontera para la extracción del combustible. El pueblo es responsable para ese negocio que todo el mundo sabe que tienen los militares en las fronteras allí cuando pasan gandolas. Y ahí están los videos, que es una prueba notoria y comunicacional, que es una prueba documental, que la puede agarrar como noticia crímenes el fiscal para investigar. Tenemos que pagar la falta de seguridad y la complacencia, la corrupción de la extracción de gasolina, un pueblo que está pidiendo clemencia, que está pidiendo zozobra, que está pidiendo una situación de encuentro para poder comer, para poder ir a un hospital, para poder comprar un kilo de arroz, para poder comprar un kilo de carne, un kilo de pollo. ¿Hasta cuándo humillan a un pueblo? ¿Hasta cuándo abusan de esta tolerancia? De allí que nosotros llamamos a todas las ONG de Venezuela, para que hagamos pronunciamiento y para que exhortemos al gobierno, a los poderes públicos que actúen, para que detengan esa imposición, porque va a traer consecuencias lamentables. Yo no quiero augurar presagios negativos. Yo soy un activista de derechos humanos, juego a la paz, juego a la vida y la reconciliación. Yo juego a la unidad de los venezolanos, pero también como abogado, como ciudadano, estoy en una situación difícil y pudiera presentarse situación calamitosa en las bombas de gasolina, cuando el bombero no tenga la capacidad de poder persuadir, de poder orientar al transeúnte, al del vehículo, que se ponga bravo porque está cansado de estas vejaciones y que no tenga cómo pagar la gasolina en dólar. ¿Qué va a pasar allí? Entrará la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana, el CONAS a reprimir, entrará el SEBIN a llevarse a la gente y meterlos en el salón de tortura del SEBIN. No, yo creo que hay que pensar, y el llamado a todos los que tienen que ver con el gobierno, que tienen un pensamiento democrático, que revisen esta medida y logren darle a Venezuela la posibilidad que se hagan las cosas como debe ser, con orientación, con formación. Por otra parte, lo que tiene que ver con el Cono Monetario. Aquí nadie está orientado en esa materia. El Cono Monetario va como de lugar. No, esta población tiene derecho, esta población tiene dignidad. No, la imposición no es buena consejera, las consecuencias son muy lamentables. Ese Cono Monetario, cuando se vaya a montar en el transeúnte, en el autobús, en el transportista, esos transportistas van a tener a la mano las moneditas para el vuelto. Ese transportista va a tener la posibilidad de conversar con el pasajero. Ya están planteando un aumento de salario porque no alcanza para sostener el parque automotor. Los van a meter presos, le van a combatir la exigencia con balas y cárcel. Yo creo que aquí estamos en presencia de una improvisación, de una prepotencia, de un acto discriminatorio, de un acto de vejación, de humillación, un pueblo que está aguantando el chaparrón, que no tiene salida porque está indefenso, porque aquí no hay conducción política, aquí no hay orientación política, aquí anda la gente que anda por la calle sin esperanza, y por eso es que todo el mundo ha querido irse del país,
con un desplazamiento forzado llamado emigración, que van a pasar trabajo en otros países porque aquí en Venezuela, lamentablemente, el Estado no les permitió tener un futuro, no les permitió tener una esperanza y han tenido que irse la fuga de cerebro. Las universidades donde uno ha podido dar clases han quedado vacías, las aulas, los profesores se han ido a Ecuador, se han ido a Chile, se han ido a Argentina. ¿Es que acaso una política pública por parte del Estado de que hace con un sector que no mantenga diferencia, que no opine, que no reclame, que se van a quedar con los niños y la tercera edad y que se escape el cerebro, que más nunca vamos a tener la posibilidad de formarlo, que se nos está escapando la parte intelectual, el desarrollo integral del ser humano y que este país está quedando abandonado? Es una política pública. Presidente, usted fue parlamentario, usted conoce el sistema parlamentario, usted fue un dirigente social. ¿Por qué no se pone la mano en el corazón? ¿Y por qué no va a hacer un acto de contrición y corrige? No se puede vivir todo el tiempo, todos los días peleando hasta con la sombra, arremetiendo hacia quien puede exponer diferencias. No, la democracia es un sistema donde caemos todos, donde debe haber tolerancia, donde debe haber convivencia y, por lo tanto, donde debe existir separación de poderes, debe existir poderes públicos independientes. Libere a esos poderes, como el fiscal general provisorio de disciplina partidista, para que ande conmigo en la calle como andábamos antes, para defender a las víctimas de violación de derechos humanos, para que se corrija y le demos la posibilidad a este pueblo que es tan bello y tan grande de volver a encontrarnos. Pero de esa forma, ciudadano presidente, no se hacen las cosas. Usted está jugando con esa nobleza de ese pueblo y aspiro que por favor corrija, porque de lo contrario las consecuencias van a ser lamentables, lamentablemente. Siempre jugaré a establecer el derecho a la vida, siempre jugaré a la reconciliación y a buscar la paz. Soy un activista acérrimo de la paz, pero no soy tolerante de la intolerancia. La intolerancia la combato y también combato la injusticia. De allí que es hora de pensar más en el país. Y el llamado también a la oposición, que hay que buscar un punto de encuentro para 3 puntos fundamentales. En primer lugar, lograr que la salud restablezca, buscar un mecanismo, unas mesas por la vida, donde nos encontramos sin color político, donde hagamos una pausa del contrapunteo político, donde hagamos una pausa y nos dediquemos a buscar los alimentos, a llamar a los empresarios, para ver cómo nosotros fortalecemos el campo, la siembra, para buscar la leguminosa, para buscar las proteínas y calorías, para pensar mucho más en este pueblo, porque creo que no estamos pensando en este pueblo, estamos comprometidos en la permanencia por el poder, la lucha por el poder, y ahí está un pueblo allí que nos desprecia porque hemos sido lamentablemente indolentes ante una calamidad pública que se está profundizando. Yo llamo a esas mesas por la vida, yo llamo al encuentro, yo llamo a no dejar las ideas y diferencias con el gobierno, no, sino a buscar un mecanismo de esos 4 puntos fundamentales. Y el tema de la gasolina, no podemos pagar un precio internacional porque no nos merecemos ese castigo y esa penitencia a un pueblo que lo que aspira es una reconciliación en un Estado democrático. Abogado, quería preguntarle, aunque se están violando estos artículos de la Constitución y claramente pues es un sistema de discriminación, la gente tiene miedo en la calle y ha salido a censarse aunque no estén de acuerdo con esta situación. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a esto? Vemos que el gobierno juega al miedo, juega, por ejemplo, cuando vimos un video de un parlamentario en una situación bastante difícil, bastante complicada. ¿Cuál es la lectura entonces que usted le hace a esto y cuál es el llamado que le hace a la gente que tiene miedo? Sí, a raíz de la falta de conexión de dirigentes políticos, que la mayoría de los dirigentes políticos están prácticamente en el exilio y en la cárcel, parlamentarios en el exilio, alcaldes en el exilio, más de 380 dirigentes políticos allí en la cuna de la tortura llamado el SEBIN. Y entonces anda un pueblo en la calle indefenso, sin ninguna conducción. Pero también es un miedo, y lo reconozco, el gobierno ha impuesto un miedo, un terror en la población, porque cada vez que vemos las vejaciones hacia quien proteste, mucha gente se resguarda. He conversado con mucha gente e incluso le he pedido que me acompañen, por ejemplo, a Fiscalía, a la Defensoría para introducir documentos, porque nunca me verás fuera del país. Yo quiero que los poderes públicos a mí me respondan. Yo no iré a Ginebra, ni no iré a la ONU, porque son mecanismos muy lentos, crean falsas expectativas a una población y resulta que no han podido entrar a Venezuela para buscar un encuentro in situ, una comisión in loco para observar las deficiencias en materia de derechos humanos, y el Estado es quien da la apertura, le da el placer para entrar y nunca le va a permitir. De manera que yo no engaño a la gente. Son mecanismos lentos, los
los expedientes se pueden sustanciar, pero esa imposición que está haciendo un gobierno cívico-militar, militarista, unos militares que, por favor, también se formaron aquí en la Academia Venezolana, que tienen hijos y tienen familia, que ellos están observando la hambruna, la vejación, la humillación a una población que no son políticos, una población que son víctimas de lo que está pasando y, sin embargo, ¿verdad?, no llama a una reflexión. Una población que se le ha impuesto medidas coercitivas, privación de libertad, allanamiento sin orden judicial y, por supuesto, tratos crueles y humanos. Están viendo lo que ha ido pasando con mucha gente que se ha rebelado. Han creado el miedo porque es una política pública. ¿A través de quién? De los cuerpos civiles del Estado, por ejemplo, como el CONAS, el SEBIN, el 6CPC, la Policía Nacional Bolivariana, que incluso hay un grupo anti-extorsión y secuestro, que ustedes recuerdan, en el año 2017 entraron a la residencia de Victoria del Paraíso, entraron ahí a Los Verdes, acabaron con todo, sin piedad, como que si el ser humano fuera un esclavo, fuera una cosa, no tuviese derecho. Entonces sí han impuesto un temor, han impuesto un miedo, pero los miedos en los pueblos a veces pueden asumir una situación difícil. Es lo que yo quiero alertar. Yo aquí no quiero ver más sangre en una parte, yo aquí no quiero ver un segundo a Caracazo. Yo quiero ver una reflexión y que el Estado entienda que no es permaneciendo en el poder a como dé lugar, no. Hay que oír al pueblo que está allí. Esas manifestaciones en favor del gobierno han sido muy pequeñas. Ahí está. Las elecciones que pasaron hace poco, hay mucha gente se quedó en sus casas del mismo gobierno a no votar. Es una lectura de reflexión, es una lectura para rectificación, es una lectura que tiene que modificar tu política represiva y buscar una política de tolerancia. Y por supuesto que lo más lamentable y más grave que ocurre en Venezuela, no solamente las actuaciones de vejación del SEBIN hacia la gente y los cuerpos del Estado y el presidente, no, es que los poderes públicos no existen. Si aquí existiera un poder público autónomo, por ejemplo, ¿quién se encarga de perseguir el delito y hacer la acusación ante el juez de control? El Ministerio Público. Pero también el Ministerio Público es garante de la legalidad y al debido proceso, es el guardián de los juicios justos, de manera que si él recupera esa atribución, las cosas pudieran cambiar, pero prácticamente se ha convertido en un activista político, prácticamente fue nombrado una constituyente y a lo mejor tendrá que responder al mandato de ese ente político de hecho, por encima del foro más importante y legítimo, que es la Asamblea Nacional, ¿verdad?, pero que está allí en un desacato impuesto por el TCJ. El TCJ es una institución que es el sostén de un régimen democrático. El TCJ tiene que ser autónomo, independiente, transparente. La ley orgánica del TCJ que está vigente establece que debe tener independencia interna dentro de la misma sala y dependencia externa. No se te puede torcer el brazo por cuestiones políticas, porque el TCJ es lo que va a garantizar alguna transparencia, es la que va a garantizar la absolución transparente y la condena a quien comete un hecho punible. Y por otra parte, el otro poder que se creó, que fue incluso una propuesta de Tareguí Lanzal, Vladimir Villegas, mis compañeros de lucha de muchos años en derechos humanos en el pasado Congreso, que es que la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo fue creada con una figura para ser receptora de todas aquellas calamidades públicas, de las vejaciones por parte del Estado, que siempre va a violar los derechos humanos del ciudadano, pero si existe una defensoría que esté allí pendiente del dolor de la gente, pendiente de la orientación, esa defensoría pudiera hacer retroceder el Estado, que tiene toda la fuerza, ¿verdad?, en contra del ciudadano, que cada día se ve mermados sus derechos, cada día sus derechos son más regulados. Aquí, por ejemplo, tú no puedes manifestar. El artículo 68 establece que todos tenemos un derecho constitucional de manifestar en forma pacífica y que se prohíbe el arma de fuego y las sustancias tóxicas. Hemos visto todo en el 2014-2017 como armas largas, como bombas lacrimógenas desde arriba con pimienta. Si el fiscal actuara para colocar en el banquillo a esos ilegales, esto funcionara. Por ejemplo, él sabe que aquí hay dos formas de aprehensión de un ciudadano. Él sabe como fiscal que es garante de la legalidad y de protector de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando ocurre una detención, aquí hay dos figuras que establecen los códigos, las normas supremas y el Código Procesal Penal. La aprehensión de un ciudadano que supuestamente cometió un hecho punible tiene que ver con dos figuras. La flagrancia, que es el delito en caliente,
Es decir, yo, el oficial de policía, observé que tú cometiste un hecho punible y te aprendo, te retengo por 12 horas, le informe al Ministerio Público y las 48 horas el fiscal tiene que hacer la presentación ante el juez de control. La segunda figura, no hay otra, de aprehensión de un ciudadano es cuando el Ministerio Público hace una investigación previa y le pide al juez de control el allanamiento, una visita domiciliaria a la morada o habitación, porque ahí está un hecho punible, ahí está el actor material. Entonces yo procedo con esa autorización de allanar su residencia. Bueno, el fiscal provisorio sabe que esas son las dos figuras. Sin embargo, aquí todo el mundo hace lo que le da gana. Aquí todo el mundo irrespeta. Si existiera un buen fiscal liberado de disciplina partidista, el Estado retrocedería en materia de vejación de los derechos humanos. Si el defensor del pueblo entendiera que es un defensor sin color político y que tiene que sudar la camiseta, salir del aire acondicionado, incluso invitarlo para que salgamos a ver lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en los mercados, lo que pasa en los centros de reclusión, lo que pasa en la calle con el viejito que está allí desde las 4 de la mañana buscando un efectivo, que a veces se desmaya, porque el 80% de los viejitos jubilados son hipertensos. Cuando el defensor se libere y me acompañe, verá que el país es otro y no como se lo están pintando, que es una maravilla. De allí que estamos en presencia de una violación sistemática en materia de derechos humanos y una política pública de imposición por parte del gobierno hacia el miedo, una población que luce indefenso, sin esperanza, pero que es noble y tiene dignidad, y esa dignidad en cualquier momento sale a relucir. ¿Cómo, a pasar de esta situación, cuál es la recomendación que usted le hace como defensor de derechos humanos a la gente? ¿Sacarse el carnet? ¿No sacárselo? ¿Qué hace la gente? La gente tiene derechos, debe asumirlos, la defensa. Es una defensa dura, es un camino de espina, de tropiezo, es chocar contra unos poderes públicos que no son independientes. Pero tienes que demostrarle a la familia, a tus hijos, que tenemos derecho, que tenemos que defenderlo en forma pacífica y que, por lo tanto, mi consejo es que todas las ONG que han salido durante mucho tiempo, que están formándose allí, que orientemos, que asumamos pronunciamientos válidos, con prueba, con credibilidad, para que el Estado busque la forma de retroceder y que, por lo tanto, estaremos vigilantes. A partir, yo lo voy a hacer con mi equipo de trabajo, yo lo voy a hacer como siempre, solo o con mi equipo de trabajo, con quien me quiera acompañar. Voy a recorrer área metropolitana de Caracas, voy a monitorear toda Venezuela en mis ONG que están como el capítulo de derechos civiles para ver cómo anda la situación y a ver cómo colaboramos. Y yo le exijo al defensor del pueblo que salga también con la defensoría, pero no a ir contra la víctima, sino a defender la víctima de las posibles violaciones que puedan ocurrir allí. Y aquella persona que no tenga dólares para comprar la gasolina, que se le permita el combustible, porque todos tenemos derecho a un petróleo que nos pertenece y a un combustible que es de todos. Es nuestro punto de seguridad social que existe en Venezuela y no lo podemos dejar que se pierda. Bien, eran palabras pues de Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos, que en el día de hoy daba pues una explicación y hacía énfasis en la actuación del Estado venezolano, que estaría violando la Constitución y por supuesto cometiendo delitos, crímenes de lesa humanidad al ser discriminatorio, por ejemplo con el caso del carnet de la patria, de este censo de la gasolina, obligando a los venezolanos a través de una política de miedo a acudir a estas instancias para poder adquirir un servicio como es la gasolina, una política de Estado que se había mantenido y que, como él indicaba, no es la manera más adecuada de realizarlo en este momento, pues los venezolanos gozan de sus derechos y no es a través del miedo y de la violación de los derechos la mejor manera para poder actuar en este momento. También hace un llamado al defensor del pueblo y también al fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, a que se ponga del lado del pueblo y deje a un lado la política partidista para defender los derechos de los venezolanos. Nosotros también vamos a estar realizando un recorrido en pocos minutos por las bombas de gasolina para ver cómo se encuentra la situación. Hemos registrado y reportado que hay largas colas de ciudadanos, sobre todo en el sector Chacao, Altamira, para poder surtir su vehículo ante esta tensión, ante esta zozobra que han manifestado, pues no saben cómo va a ser la situación de aquí a los próximos días. Así que no se aparten para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre aquí en el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.